Hola a todos. Si estás aquí es porque amas las historias que te erizan la piel, que te hacen sentir cada emoción en lo más profundo de tu ser. Hoy te traigo una historia real que jamás olvidarás. Un soldado canadiense, un campo nazi, y una familia que pensaba perdida para siempre. ¿Te quedas conmigo hasta el final? Entonces dale like, suscríbete y déjame en los comentarios si conoces alguna historia similar. Vamos allá, abril de 1945. El humo de los tanques Sherman se elevaba en el horizonte gris de Europa. La guerra estaba en sus últimos días, pero para el soldado Isaac Feldman, cada segundo parecía una eternidad. Isaac tenía 23 años, pelo oscuro bajo su casco militar y ojos que habían visto demasiado. Nacido en Montreal de padres judíos que escaparon de Rumanía antes de que las puertas de Europa se cerraran definitivamente, Isaac cargaba un peso que ningún uniforme podía ocultar. Mientras marchaba con el primer ejército canadiense a través de los Países Bajos, Isaac apretaba entre sus dedos una fotografía desgastada. En ella, su prima Sara sonreía junto a su esposo y sus 2 hijos pequeños. Todos vivían en Polonia cuando comenzó la guerra. Hacía 5 años que no sabía nada de ellos. 5 años de silencio sepulcral. 5 años preguntándose si seguían respirando bajo el mismo cielo. Los rumores corrían por las trincheras como pólvora. Los soldados aliados murmuraban sobre campos secretos, lugares donde los nazis habían cometido atrocidades inimaginables. Isaac los escuchaba en silencio, sintiendo como el estómago se le retorcía. Sabía que su familia, por ser judíos, estaban en peligro mortal. Pero no sabía cuán cerca estaba del horror. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de la tragedia humana, Isaac compartió una lata de raciones con su compañero de armas, el cabo Thomas O'Brien, un irlandés canadiense de Toronto que había aprendido a leer el dolor en los ojos de los demás. Feldman, le dijo Thomas mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas, cuando terminemos esta guerra, vas a buscarlos. Y yo te voy a ayudar. Isaac asintió sin palabras, porque hablar habría roto la frágil muralla que mantenía sus emociones bajo control. Los días se convertían en semanas mientras avanzaban hacia Alemania. Cada pueblo liberado revelaba más horrores. Familias holandesas desnutridas que los recibían como héroes, niños con ojos vacíos que habían olvidado cómo sonreír, ancianos que lloraban al ver las banderas aliadas ondear finalmente en libertad. Pero Isaac sabía que lo peor estaba por venir. El 12 de abril de 1945, la compañía de Isaac recibió órdenes de dirigirse hacia el norte de Alemania. Iban a unirse a las tropas británicas que se acercaban a un lugar que la mayoría nunca había escuchado nombrar, Bergen-Belsen. Los oficiales les advirtieron que se prepararan para lo peor, pero ninguna advertencia podía preparar a un hombre para lo que encontraría allí. Mientras los vehículos militares avanzaban por caminos destruidos, Isaac sintió algo extraño en el aire. Un olor nauseabundo que se volvía más intenso con cada kilómetro. Thomas cubrió su nariz con un pañuelo, pero Isaac respiraba profundamente, como si quisiera castigarse por cada día que había vivido en libertad mientras otros sufrían. ¿Queréis saber qué encontró Isaac detrás de esas alambradas? ¿Descubrirá que su familia está allí? Déjame en los comentarios qué crees que pasó. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia desgarradora. Cuando las puertas del infierno se abrieron ante sus ojos, Isaac Feldman dejó de ser el mismo hombre. Bergen-Belsen apareció ante ellos como una visión del apocalipsis. Montañas de cadáveres apilados sin ceremonia, cuerpos esqueléticos que apenas se distinguían de los muertos, y un silencio interrumpido solo por gemidos que no parecían humanos. El teniente Morrison vomitó a un lado del camino. Soldados curtidos en batalla, hombres que habían visto morir a sus compañeros en combate, caían de rodillas llorando. Pero Isaac caminó hacia adelante con paso firme, porque en su mente había una sola imagen, el rostro de Sara en aquella fotografía. Miles de prisioneros sobrevivientes, si es que podían llamarse así, vagaban como fantasmas entre las barracas. Sus ojos hundidos seguían el movimiento de los soldados, con una mezcla de miedo y esperanza que partía el alma. Isaac comenzó a buscar, barracón por barracón, rostro por rostro, preguntando en yidis si alguien conocía a la familia Rosenberg de Varsovia. La mayoría no podía responder. Algunos estaban demasiado débiles para hablar. Otros habían perdido la memoria, bloqueando los horrores que habían vivido. Pero Isaac no se detuvo. Durante horas caminó entre los moribundos y los supervivientes, con su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Cuando el sol comenzó a ocultarse pintando el cielo de naranja y púrpura, un color demasiado hermoso para un lugar tan infernal, Isaac escuchó una voz débil que pronunció un nombre que no escuchaba en años. ¿Feldman?
De Montreal. Se volteó bruscamente y vio a un hombre que apenas pesaba 40 kilos, con la cabeza rapada y un número tatuado en el brazo. Sus ojos tardaron un momento en reconocerlo. Era Mordechai, el esposo de Sara. Las piernas de Isaac casi cedieron. Se arrodilló junto a aquel espectro humano y las palabras se atascaron en su garganta. Mordechai. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde están los niños? La expresión en el rostro del hombre le dio la primera respuesta antes de que las palabras llegaran. Mordechai comenzó a llorar, lágrimas que rodaban por mejillas que parecían pergamino estirado sobre huesos. Sara vive, susurró con una voz que parecía venir del más allá. Está en el barracón de mujeres. Barracón 23. Pero los niños. Su voz se quebró completamente. Los niños se los llevaron hace 2 años. A Auschwitz. El mundo de Isaac se detuvo. El ruido alrededor desapareció. Solo existía ese momento, esa verdad demoledora. No hubo tiempo para el duelo. No todavía. Isaac ayudó a Mordechai a levantarse y corrió hacia el barracón 23 con su compañero Thomas pisándole los talones. Cada segundo contaba. La gente moría a cada minuto por enfermedad, desnutrición, por la imposibilidad de sus cuerpos de seguir resistiendo. El barracón olía a muerte y desesperación. Cientos de mujeres en literas de madera podrida, apiñadas unas contra otras. Isaac gritó el nombre de Sara una y otra vez, su voz rompiéndose con cada sílaba. Y entonces, desde el fondo del barracón, escuchó algo que pensó que nunca volvería a oír. Isaac. Una figura se movió entre las sombras. Delgada hasta lo imposible, con el pelo que alguna vez fue castaño ahora gris y quebradizo, pero con esos mismos ojos que recordaba de la fotografía. Sara estaba viva. Apenas, pero viva. Se tambaleó hacia él y Isaac la atrapó antes de que cayera, sintiendo bajo sus manos solo huesos y piel. Estoy aquí, le susurró al oído mientras la sostenía como si fuera de cristal. Vine por ti. Voy a sacarte de aquí. Sara sollozaba contra su pecho, un llanto que contenía años de sufrimiento, de pérdida, de supervivencia imposible. Y en ese momento, Isaac Feldman tomó la decisión más importante de su vida. No iba a esperar los protocolos militares. No iba a dejar que la burocracia dictara el destino de su familia. Él iba a sacarlos de ese infierno, costara lo que costara. Bienvenidos de nuevo. Si te perdiste el capítulo anterior, te cuento rápido. Isaac encontró a su prima Sara viva en Bergen-Belsen, pero sus hijos murieron en Auschwitz. Ahora viene la parte más intensa. ¿Podrás realmente rescatarlos? Dale like si estás sintiendo cada emoción conmigo, y comenta qué harías tú en su lugar. Vamos al siguiente capítulo. La noche cayó sobre Bergen-Belsen como un manto de oscuridad que no podía ocultar los horrores del día. Isaac Feldman se encontraba en una encrucijada que ningún entrenamiento militar había preparado. Frente a él, Sara y Mordechai descansaban en un área improvisada que los médicos militares habían establecido para los supervivientes más críticos. Estaban vivos, pero cada respiración era una batalla. El capitán Hughes, un oficial británico de mediana edad con un bigote impecable que contrastaba con el caos circundante, llamó a Isaac a su tienda de campaña temporal. Soldado Feldman, comenzó con un tono que mezclaba compasión y firmeza. Entiendo tu situación. Pero debemos seguir protocolos. Los supervivientes serán procesados, documentados y transferidos a campos de refugiados establecidos por las Naciones Unidas. Esto podría llevar semanas, quizás meses. Semanas. La voz de Isaac tembló de incredulidad. Capitán, con todo respeto, no tienen semanas. Sara pesa menos de 40 kilos. Mordechai tiene tifus. Cada día aquí es un día más que podrían no sobrevivir. El capitán suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. Lo sé, soldado. Pero si hago excepciones contigo, tendré que hacerlas con todos. Y tenemos miles de supervivientes. Isaac salió de la tienda sintiendo como la frustración y la desesperación lo consumían. Thomas lo esperaba afuera, fumando su enésimo cigarrillo del día. ¿Qué dijo?, preguntó, aunque la expresión de Isaac ya le había dado la respuesta. Burocracia, escupió Isaac. Papeles, procesos, mientras la gente muere. Thomas tiró el cigarrillo y lo aplastó con la bota. Entonces lo hacemos nosotros. La idea era descabellada, probablemente terminarían en corte marcial, pero Isaac ya había tomado su decisión. Esa misma noche, bajo el pretexto de distribuir raciones médicas, Isaac y Thomas comenzaron a trazar un plan.
Necesitaban transporte, documentación falsificada, y sobre todo, necesitaban mover a Sarah y Mordechai sin que los oficiales se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El sargento Cohen, otro soldado judío canadiense de la compañía, se unió a la conspiración cuando Isaac le contó la situación. Mi abuelo murió esperando papeles para salir de Rusia, dijo Cohen con amargura. No voy a dejar que la historia se repita. Entre los tres reunieron recursos, una ambulancia que supuestamente necesitaba reparaciones, uniformes de la Cruz Roja que habían sido donados, y documentos de transferencia que Cohen, quien trabajaba en administración, podía falsificar convincentemente. Pero había un problema. Sarah y Mordechai no estaban solos. En el barracón, Sarah había formado un vínculo inquebrantable con otras 4 mujeres que habían sobrevivido juntas durante 2 años de pesadilla. Estaba Rebecca, una mujer de 50 años que había sido profesora en Berlín. Miriam, apenas 18 años, quien había perdido a toda su familia. Hannah, una madre polaca cuyo bebé había nacido en el campo y milagrosamente sobrevivido. Y Esther, una anciana de 70 años que todos pensaban que no duraría otra semana. No puedo dejarlas, le dijo Sarah a Isaac con una determinación que sus ojos debilitados apenas podían transmitir. Ellas son mi familia ahora. Sobrevivimos juntas. O nos vamos todas, o no me voy. Isaac sintió como su plan cuidadoso se complicaba exponencialmente. Transportar a 2 personas era arriesgado. Transportar a 6, más el bebé de Hannah, era prácticamente imposible. Esa noche, Isaac se sentó con Thomas y Cohen alrededor de una pequeña fogata. El dilema moral pesaba sobre ellos como una montaña. Si intentamos llevar a 7 personas, las probabilidades de que nos descubran se multiplican, razonó Cohen. Pero si solo nos llevamos a Sarah y Mordechai, ¿cómo vive Isaac con esa decisión? ¿Cómo vive Sarah sabiendo que abandonó a las únicas personas que la mantuvieron con vida? Thomas rompió el silencio. Mi padre siempre decía que un hombre se mide no por lo que hace cuando es fácil, sino por lo que hace cuando es imposible. Esto es imposible. Así que lo hacemos. La decisión estaba tomada. Rescatarían a los 7, consecuencias que vinieran después. El plan requería precisión militar y suerte absoluta. Aprovecharían el cambio de guardia de las 3 de la madrugada, cuando había menos personal monitoreando los movimientos. La ambulancia estaría trasladando pacientes críticos a un hospital de campaña en Celle, un pueblo a 30 kilómetros al sur. Los documentos de Cohen especificarían que se trataba de casos de tifus extremadamente contagioso, lo que desalentaría inspecciones minuciosas. Durante 2 días, prepararon meticulosamente cada detalle. Isaac visitaba a Sarah regularmente, informándole del plan en susurros mientras fingía verificar su salud. Necesito que estés fuerte, le decía. Solo un poco más fuerte. Sarah asentía, comiendo las raciones extras que Isaac le conseguía, obligándose a retener alimentos que su estómago destruido rechazaba. La noche elegida llegó con una lluvia pertinaz que convertía el campo en un lodazal. Perfecto para encubrir movimientos. A las 2:45 de la madrugada, Isaac, Thomas y Cohen se movieron como sombras. Thomas conduciría la ambulancia. Cohen había falsificado órdenes de transferencia con sellos que había tomado prestados de la oficina administrativa. Isaac sería el médico militar a cargo del transporte. ¿Estás sintiendo la tensión? Yo también. Déjame en los comentarios si crees que lo lograrán. Dale like y comparte esta historia si te está emocionando tanto como a mí. Suscríbete porque el siguiente capítulo te dejará sin aliento. El barracón 23 estaba en silencio excepto por los gemidos ocasionales de los enfermos. Isaac entró con una linterna tenue y se arrodilló junto a Sarah. «Es hora», susurró. Sarah despertó a las otras mujeres con toques suaves. Rebecca, Miriam, Hannah con su bebé envuelto en trapos, y Esther, quien necesitaba ayuda solo para sentarse. Mordechai ya estaba esperando fuera, sostenido por Cohen. Uno por uno, envueltos en mantas del ejército, fueron trasladados a la ambulancia. El bebé de Hannah había sido sedado ligeramente por un médico simpatizante que había decidido no hacer preguntas, una bendición porque un llanto infantil habría arruinado todo. Cuando cerraron las puertas traseras de la ambulancia, Isaac hizo un conteo rápido. 7 vidas dependiendo de su éxito. 7 almas que habían sobrevivido el infierno y merecían una oportunidad de verdad. Thomas encendió el motor y comenzaron a rodar lentamente hacia la salida del campo. El guardia del punto de control levantó la mano para detenerlos. El corazón de Isaac latía tan fuerte que estaba seguro de que se escucharía fuera de la ambulancia.
Cohen bajó la ventana y extendió los documentos con mano firme. Transferencia urgente de pacientes con tifus a Celle. Órdenes del capitán Hughes. El guardia, un joven soldado británico que no parecía tener más de 19 años, examinó los papeles bajo la luz de su linterna. Cada segundo parecía una eternidad. Isaac, desde atrás, podía ver la concentración en el rostro del guardia. Entonces, el sonido que podría destruir todo. El bebé comenzó a moverse, emitiendo un pequeño quejido. El guardia levantó la vista. ¿Qué fue eso?, preguntó con desconfianza. Thomas no perdió un segundo. Un paciente delirando. El tifus afecta el cerebro. Por eso necesitamos llegar al hospital urgentemente. Cada minuto cuenta, soldado. El guardia miró los documentos una vez más, luego hacia la ambulancia, y finalmente, con un gesto, levantó la barrera. Adelante. Y que Dios los ayude. No hablaron durante los primeros 5 kilómetros. Demasiado tensos, demasiado conscientes de que en cualquier momento podría llegar una orden por radio solicitando su regreso. Pero los kilómetros pasaban y ninguna orden llegaba. Cuando estuvieron a 15 kilómetros del campo, Thomas finalmente habló. Lo logramos. Dios mío, realmente lo logramos. Pero su celebración fue prematura. Adelante, en el camino, había un bloqueo que no esperaban. Soldados estadounidenses verificando todos los vehículos. El corazón de Isaac se hundió. Habían llegado tan lejos. No podían fracasar ahora. No cuando la libertad estaba tan cerca que casi podían tocarla. Estamos en el momento más tenso. Isaac y su equipo lograron salir de Bergen-Belsen con 7 supervivientes, pero ahora enfrentan un bloqueo inesperado. ¿Los descubrirán? Dale like ahora mismo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y comenta qué crees que pasará. Esto se pone intenso. La niebla matinal se enroscaba alrededor de la ambulancia como dedos fantasmales. A 50 metros adelante, el bloqueo estadounidense brillaba con faroles que perforaban la bruma. 2 jeeps militares bloqueaban el camino y al menos 6 soldados verificaban cada vehículo con meticulosidad militar. Thomas redujo la velocidad gradualmente, sus nudillos blancos sobre el volante. Piensa rápido, murmuró Isaac desde atrás, su mente trabajando a toda velocidad. Los documentos falsificados de Cohen mencionaban autorización británica, no estadounidense. Si estos soldados decidían verificar con sus superiores o, peor aún, insistían en inspeccionar el contenido de la ambulancia, todo terminaría. Sarah y los demás serían devueltos a Bergen-Belsen, y ellos 3 enfrentarían corte marcial. Un sargento estadounidense de rostro curtido levantó la mano indicándoles que se detuvieran. Era corpulento, de unos 40 años, con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Thomas detuvo la ambulancia completamente. El sargento se acercó a la ventana del conductor con una linterna en una mano y una carabina en la otra. Identificación y órdenes de movimiento, ordenó sin preámbulos Cohen, desde el asiento del pasajero. Extendió los documentos con la misma confianza profesional que había mostrado en el punto de control anterior. Pero Isaac notó un ligero temblor en su mano que esperaba que el sargento no viera. El sargento examinó los papeles, frunciendo el ceño. Esto es autorización británica. Están en zona de control estadounidense ahora. Necesitan permisos adicionales. El mundo pareció detenerse. Isaac sintió como Sarah, acostada detrás de él, contenía la respiración. Miriam comenzaba a temblar visiblemente. El bebé de Hannah se movió inquieto. Todo se desmoronaba. Pero entonces Isaac recordó algo. Durante su entrenamiento en Inglaterra, había compartido barracón con soldados estadounidenses. Uno de ellos, un tipo de Brooklyn llamado David Schwartz, le había hablado sobre la importancia de las conexiones, de saber qué decir y cuándo decirlo. Isaac se bajó de la ambulancia, enderezando su uniforme canadiense y adoptando la postura más militar posible. «Sargento», dijo en inglés con acento controlado, «aprecio que está haciendo su trabajo. Pero tenemos 7 pacientes críticos con tifus que necesitan llegar al hospital en Celle antes del amanecer. Cada minuto que pasamos aquí es un minuto más que estas personas están muriendo». El sargento lo evaluó con ojos que habían visto demasiado para ser engañados fácilmente. «Tifus. En mi zona de control y nadie me informó». Su tono era escéptico. Hizo un gesto a sus soldados. «Voy a necesitar verificar el contenido». Isaac sintió como el pánico se apoderaba de él, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto, sargento. Pero debo advertirle que 3 de los pacientes están en etapa extremadamente contagiosa».
Si usted o sus hombres no han sido vacunados contra el tifus, les recomiendo encarecidamente que mantengan distancia. Hemos perdido 2 enfermeros por exposición en las últimas semanas. Era una mentira audaz, pero dicha con tal convicción que hasta él mismo casi la creyó. El sargento vaciló. Isaac notó el cambio, ese momento de duda que podía explotarse. Sargento, continuó presionando, estos supervivientes acaban de ser rescatados de Bergen-Belsen. Han sufrido lo inimaginable. Solo les pido que nos deje darles esta última oportunidad de sobrevivir. Solo eso. Algo cambió en la expresión del sargento. Quizás reconoció la desesperación genuina en la voz de Isaac. Quizás él también había visto suficiente muerte y sufrimiento. Se volvió hacia sus soldados. Retroceded 3 metros. No quiero que nadie se acerque a esta ambulancia. Luego miró a Isaac directamente a los ojos. Tenéis 10 segundos para mostrarme que lleváis ahí atrás. Y esto mejor no ser contrabando o deserción. Isaac abrió las puertas traseras lentamente. La luz de la linterna del sargento iluminó el interior. Allí, en camillas improvisadas, 7 figuras esqueléticas los miraban con ojos que habían visto el fin del mundo. Sara, Mordechai, Rebecca, Miriam, Hannah sosteniendo a su bebé, y Esther acurrucada bajo una manta. El silencio fue absoluto. Incluso la niebla pareció detenerse. El sargento estadounidense, ese hombre curtido en combate que probablemente había visto morir a docenas de sus compañeros, que había matado enemigos sin pestañear, simplemente se quedó mirando. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, Dios misericordioso. Se alejó de la ambulancia, alejó la vista, se quitó el casco y se pasó una mano por el pelo. Isaac podía ver que el hombre luchaba contra sus propias emociones. Después de lo que pareció una eternidad, el sargento se recompuso. Se volvió hacia Isaac. Para sorpresa absoluta de todos, hizo un saludo militar formal. Soldado Feldman, mi nombre es sargento Michael O'Connor, 101 División Aerotransportada. Mi abuelo emigró de Irlanda para escapar del hambre. Murió en el viaje, pero mi padre sobrevivió porque alguien arriesgó todo para ayudarlo. Hizo una pausa, tragando saliva. No voy a ser quien detenga un rescate así. Pero O'Connor no había terminado. Gritó a uno de sus soldados, Wilson, trae mapas de carreteras y provisiones médicas de nuestro suministro. Ahora. Luego se volvió hacia Isaac. La ruta directa a Celle está bloqueada por escombros de bombardeos. Pero hay un camino secundario a través de Winsen que está despejado. Os daré escoltas hasta que salgáis de nuestra zona de control. Y oficialmente, nunca os vi. Isaac sintió como las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Extendió su mano y O'Connor la estrechó firmemente. Gracias no es suficiente, dijo Isaac. Lo que estás haciendo. O'Connor sacudió la cabeza. No me des las gracias. Solo llévalos a casa. Manténlos vivos. Eso es todo el agradecimiento que necesito. En cuestión de minutos, uno de los jeps estadounidenses tomó la delantera, guiándolos a través de caminos secundarios que Isaac nunca habría encontrado solo. El sargento O'Connor había entregado mapas detallados, raciones médicas adicionales, e incluso documentos estadounidenses que autorizaban su movimiento a través de zonas de control aliadas mientras seguían al jeep a través de la niebla que comenzaba a disiparse con el amanecer. Sara tocó el brazo de Isaac desde su camilla. ¿Quién era ese hombre?, preguntó con voz débil. Isaac miró hacia el jeep que los guiaba. Un ángel con uniforme militar, respondió. Uno de los buenos que todavía quedan en este mundo roto. El viaje continuó en relativo silencio, excepto por el ronroneo del motor y el ocasional gemido de dolor de alguno de los pasajeros. Isaac aprovechó el momento para verificar el estado de cada uno. Mordechai tenía fiebre alta pero estaba consciente. Rebecca murmuraba oraciones en hebreo. Miriam dormía inquieta, probablemente soñando con horrores que nunca la abandonarían. Hannah alimentaba a su bebé con leche en polvo que O'Connor había proporcionado. Esther simplemente miraba por la ventana con expresión perdida. Nunca pensé que volvería a ver el sol naciente como persona libre, susurró Esther con voz que parecía venir del más allá. Cada amanecer en el campo era una burla, un recordatorio de otro día de sufrimiento. Pero este amanecer, este es diferente. Sus palabras golpearon a Isaac con fuerza emocional. Estas personas no solo estaban escapando físicamente, estaban renaciendo. A medida que se acercaban a Winsen, el jeep estadounidense redujo la velocidad y el conductor hizo una señal.
Habían llegado al límite de su zona de control. El soldado estadounidense salió de su vehículo y se acercó a la ventana de Thomas. Desde aquí están solos. Sigan esta carretera durante 20 kilómetros, luego giren a la derecha en el cruce con el molino destruido. Feye está a 40 kilómetros desde ahí. Thomas estrechó su mano. ¿Cómo te llamas, soldado?, preguntó. ¿Cabo James Wilson? Señor. De Kansas. Gracias, Wilson de Kansas. Nunca olvidaremos esto. Wilson asintió, luego miró hacia atrás de la ambulancia. Manténgalos a salvo. El mundo necesita testigos de lo que pasó. Necesita que sobrevivan para contar la verdad. Mientras el jeep estadounidense desaparecía en la niebla, Thomas presionó el acelerador. Ya no había vuelta atrás. Ya no había bloqueos conocidos adelante. Solo la carretera abierta y la esperanza frágil de que llegarían a salvo. Pero Isaac sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque llegar a Celle era solo el primer paso. ¿Qué harían después? ¿Cómo mantendrían a 7 supervivientes ocultos mientras tramitaban su evacuación a Canadá? Esas preguntas lo perseguían mientras el paisaje alemán devastado pasaba por la ventana. ¿Lograrán llegar a Celle sin más contratiempos? ¿Qué sorpresas les esperan? Dale like si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento. Comenta qué harías después de llegar a Celle. Y suscríbete porque el próximo capítulo revelará giros que no esperabas. Hemos llegado al penúltimo capítulo de esta increíble historia. Isaac y su equipo están cerca de Celle con 7 supervivientes del Holocausto. Ahora necesitan encontrar refugio seguro mientras planean el siguiente paso. Si has llegado hasta aquí, déjame un like, suscríbete al canal y comenta en qué país estás viendo esto. Vamos. Celle apareció en el horizonte como un espejismo de normalidad en medio del caos. La ciudad había sido menos bombardeada que otras. Sus estructuras medievales aún se mantenían en pie, aunque con cicatrices de guerra. Thomas condujo la ambulancia por calles laterales, evitando las avenidas principales donde la presencia militar era más intensa. Era media mañana y necesitaban encontrar refugio antes de que su ausencia fuera reportada oficialmente. Isaac había memorizado una dirección que le había dado el rabino militar Samuel Kass antes de partir hacia Bergen-Belsen. Si alguna vez necesitas ayuda en territorio alemán, le había dicho Kass con mirada significativa, busca a la familia Weiss en Celle. Número 32 de Bergstrasse. Son judíos alemanes que sobrevivieron escondiéndose. Ayudarán. En ese momento, Isaac no imaginó que necesitaría esa información tan desesperadamente. La casa en Bergstrasse 32 era modesta, de 2 pisos con paredes de entramado de madera y ventanas con contraventanas cerradas. Thomas detuvo la ambulancia en un callejón lateral mientras Isaac y Cohen se acercaban a la puerta principal. Isaac tocó 3 veces, una pausa, luego 2 veces más. La señal que Kass le había enseñado, la puerta se abrió una rendija, revelando el rostro cauteloso de una mujer de unos 60 años con pelo gris recogido en un moño apretado. Sus ojos evaluaron a Isaac con la desconfianza de quien ha aprendido que la supervivencia depende de la cautela. ¿Quién eres?, preguntó en alemán. Isaac respondió en yiddish, un amigo del rabino Kass. Tengo 7 almas que necesitan refugio. El reconocimiento brilló en los ojos de la mujer. Abrió la puerta completamente. Soy Frida Weiss. Entrad rápido, antes de que alguien os vea. En minutos, los 7 supervivientes fueron trasladados al sótano de la casa, un espacio que evidentemente había servido como escondite durante años. Estaba equipado con catres, mantas y provisiones básicas. Frida y su esposo Germán habían preparado este refugio para emergencias, nunca imaginando que aún lo necesitarían después de la liberación. Una vez que todos estuvieron instalados, Frida sirvió sopa caliente, un lujo que hizo llorar a Sara. Comida real, murmuraba entre sollozos. Comida que sabe a comida. Rebecca bendijo el alimento con manos temblorosas. Miriam comía lentamente, como si temiera que fuera un sueño que podría desvanecerse. Germán, un hombre delgado de 70 años con barba blanca, observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sobrevivimos escondiéndonos en este sótano durante 3 años, explicó Germán con voz quebrada. Vecinos cristianos nos traían comida. Vivimos como fantasmas en nuestra propia ciudad. Pero sobrevivimos. Y ahora, ayudar a otros sobrevivientes es nuestra forma de agradecer. Su historia resonó profundamente con Isaac. Heroísmo no siempre era cargar armas. A veces era simplemente mantenerse con vida contra todas las probabilidades. Pero la seguridad era temporal.
Isaac sabía que la deserción de una ambulancia militar sería reportada pronto si no lo había sido ya. Necesitaban un plan para sacar a los 7 supervivientes de Alemania y llevarlos a territorio seguro, idealmente a Inglaterra y luego a Canadá. El problema era que ninguno tenía documentación válida. Los nazis habían destruido metódicamente registros de identidad de millones de personas. Esa tarde, mientras los supervivientes descansaban, Isaac, Thomas y Cohen se reunieron con Frida y Germán en la cocina. «Necesitamos ayuda con documentación», explicó Isaac. «Pasaportes, papeles de identidad, algo que les permita moverse legalmente». Germán se acarició la barba pensativamente. «Conozco a alguien. Un antiguo empleado del registro civil que está, digamos, dispuesto a ayudar por las razones correctas». El contacto resultó ser Klaus Müller, un alemán de mediana edad que había arriesgado su vida durante la guerra falsificando documentos para ayudar a judíos a escapar. Ahora trabajaba legítimamente para las fuerzas de ocupación aliadas procesando papeles de refugiados. «Puedo crear documentos oficiales», explicó Klaus cuando se reunieron esa noche en la casa de los Weiss. «Pero necesitaré fotografías y tiempo. Al menos 3 días. 72 horas que se sentían como una eternidad cuando cada minuto podrían ser descubiertos». Pero no había alternativa. Klaus tomó fotografías de cada superviviente con una cámara vieja, registró nombres, fechas de nacimiento inventadas cuando las reales se habían olvidado. Sara eligió mantener su nombre real. «He perdido todo», dijo con determinación tranquila. «No perderé también mi identidad». Durante esos 3 días de espera, algo hermoso comenzó a suceder en aquel sótano. Los supervivientes, quizás por primera vez en años, comenzaron a hablar de antes, de quiénes eran antes de que el mundo se volviera loco. Rebecca había sido profesora de literatura en Berlín, enseñaba a niños que ahora probablemente estaban muertos. «Pero sus risas viven aquí», dijo tocándose el corazón. «Mientras yo recuerde, ellos no mueren completamente». Miriam, la más joven, compartió que había soñado con ser violinista. «Mis manos ya no funcionan bien», dijo mirando sus dedos dañados. «Pero quizás pueda enseñar música. Quizás pueda crear belleza nuevamente». Hannah reveló que su bebé, al que llamó David por su padre asesinado, había nacido en secreto en el campo. «Las otras mujeres me ayudaron a esconder el embarazo. Compartieron sus raciones para que pudiera producir leche. David es un milagro viviente». Esther, la mayor, tenía 72 años y había perdido a 4 hijos y 9 nietos. «¿Por qué sobreviví yo?», preguntaba reiteradamente. «¿Por qué cuando tantos jóvenes murieron?». Sara la tomó de la mano. «Sobreviviste para contar su historia. Para ser testigo. Esa es tu misión ahora». Las palabras parecieron darle a Esther un propósito que había perdido Mordechai, cuya fiebre había bajado gracias a medicamentos que Frida consiguió. Habló por primera vez extensamente sobre sus hijos perdidos. David tenía 8 años, amaba los libros. Lie tenía 6, cantaba todo el tiempo. Los separaron de nosotros en la rampa de Auschwitz. Sara gritaba sus nombres hasta quedarse sin voz. Yo simplemente me quedé paralizado. El peso de esa culpa del sobreviviente era palpable en su voz. «No fue tu culpa», le dijo Isaac firmemente. «Nada de esto fue culpa tuya. Los únicos culpables son los monstruos que crearon este sistema». Pero Isaac sabía que las palabras no podían borrar ese tipo de dolor. Algunas heridas nunca sanarían completamente. Solo podían aprender a vivir con ellas. El segundo día, hubo un susto. Patrullas militares británicas recorrían el vecindario preguntando por una ambulancia desaparecida. Frida actuó con la calma de quien había practicado el engaño para sobrevivir. «No he visto ninguna ambulancia, oficial», dijo con expresión inocente. «Apenas salgo de casa a mi edad». El oficial asintió y continuó. Pero fue una advertencia clara. El tiempo se agotaba. Thomas sugirió que deberían entregarse, explicar la situación, enfrentar las consecuencias. «Quizás sean clementes dado que estábamos rescatando supervivientes del Holocausto», argumentó. Pero Cohen sacudió la cabeza. «La burocracia militar no funciona así. Nos arrestarían, devolverían a los supervivientes al sistema de procesamiento, y todo por lo que arriesgamos habría sido en vano». Isaac estaba desgarrado. Habían llegado tan lejos, pero cada decisión ahora parecía llevar tanto peso. En el sótano, Sara lo llamó. «Isaac, ven aquí». Cuando bajó, la encontró sentada con las otras mujeres en círculo. «Queremos que sepas algo», comenzó Sara. «Pase lo que pase, ya nos salvaste. No solo nos sacaste del campo.
Nos devolviste la esperanza. Nos mostraste que todavía existen personas buenas. Eso vale más que cualquier documento. Sus palabras lo conmovieron profundamente. Esa noche, Isaac no pudo dormir. Se sentó en la cocina con Germán, quien le preparó té de hierbas. La guerra te cambia, dijo el anciano observando a Isaac. Ves demasiado, pierdes demasiado. Pero también descubres de qué estás hecho realmente. Tú descubriste que estás hecho de coraje y compasión. No todos pueden decir eso. El amanecer del tercer día trajo a Klaus con un paquete envuelto en tela. Documentos completos para 7 personas, anunció. Pasaportes temporales emitidos por el gobierno militar aliado, permisos de viaje, incluso cartas de patrocinio falsificadas de organizaciones judías en Inglaterra. Era un trabajo extraordinario. ¿Cuánto te debo?, preguntó Isaac. Klaus sacudió la cabeza. No me debes nada. Mi hijo murió en Stalingrado peleando por una causa maligna. Esto es mi penitencia. Con los documentos en mano, el plan final tomó forma. Thomas conduciría la ambulancia de regreso y la encontraría abandonada, alegando que había sido robada mientras estaban ayudando en Bergen-Belsen. Cohen cubriría el papeleo. Mientras tanto, Isaac acompañaría a los 7 supervivientes en tren hasta Hamburgo, desde donde podrían tomar un barco a Inglaterra. Era arriesgado, pero era su mejor opción. ¿Funcionará el plan? ¿Lograrán finalmente estar a salvo? Dale like si quieres saber el final. Comenta qué parte de la historia te ha impactado más. Y suscríbete porque el último capítulo te hará llorar de emoción. No te lo pierdas. Es el momento final. Isaac está a punto de intentar lo imposible. Llevar a 7 supervivientes del Holocausto a través de fronteras, controles y burocracia hasta la libertad total. Este es el capítulo que te hará sentir todo. Dale like, suscríbete si esta historia te tocó el corazón y comenta tu reacción final. Vamos al desenlace. La estación de tren de Celle en la madrugada del 20 de abril de 1945 era un caos controlado. Refugiados, soldados desmovilizados, civiles desplazados, todos moviéndose en direcciones que esperaban los llevara hacia algo mejor que lo que dejaban atrás. Isaac había elegido deliberadamente esta hora porque en medio del caos, 7 personas más pasarían desapercibidas. La despedida con Thomas y Cohen fue breve pero cargada de emoción. «Hermanos», les dijo Isaac, su voz quebrándose ligeramente. «Lo que hicimos, lo que arriesgamos, nunca lo olvidaré». Thomas lo abrazó fuertemente. «Termina esto. Llévalos a casa. Y luego vive una vida que haga que todo esto haya valido la pena». Cohen le entregó un sobre. «Mi dirección en Toronto. Cuando todo termine, escríbeme. Necesito saber que funcionó». Frida y Germán Weiss también estuvieron allí, despidiéndose de las personas que habían protegido durante 3 días como si fueran familia. «Sois nuestra redención», les dijo Germán con lágrimas. «Cada uno de vosotros que sobrevive es una victoria contra la oscuridad». Frida empacó comida para el viaje, abrazó a cada uno, susurrando bendiciones en yidis que había guardado durante años de silencio forzado. El tren a Hamburgo estaba repleto. Isaac había comprado boletos de tercera clase porque llamarían menos la atención. Sara, Mordechai, Rebecca, Miriam, Hannah con el bebé David y Esther se dispersaron estratégicamente en el vagón. Isaac se sentó cerca de la puerta, vigilante, sus documentos falsificados guardados en un bolsillo interno. Cada vez que un oficial se acercaba, su corazón se aceleraba. 2 horas dentro del viaje, un inspector de ferrocarril británico comenzó a verificar documentos. Isaac observó cómo revisaba a otros pasajeros con atención rutinaria. Cuando llegó a Mordechai, estudió el pasaporte un momento más largo de lo normal. «¿Campo de refugiados Bergen-Belsen?», preguntó. Mordechai asintió, incapaz de hablar. El inspector miró sus ojos, vio algo allí que lo hizo simplemente asentir y devolver los documentos. «Bienvenido de vuelta al mundo, señor». En Hamburgo, la ciudad estaba devastada por bombardeos. Edificios enteros reducidos a escombros, calles que parecían paisajes lunares. Pero el puerto aún funcionaba, barcos aliados entrando y saliendo constantemente. Isaac había enviado un telegrama codificado al rabino Kass, informándole de su llegada. Esperaba encontrar ayuda allí. No se decepcionó. En el puerto, un oficial naval canadiense llamado teniente David Rosenberg los esperaba. «El rabino Kass me briefeó», explicó discretamente. «Tengo un transporte de tropas partiendo hacia Southampton mañana al amanecer. Oficialmente, ustedes son personal civil bajo protección militar.
Nadie hará preguntas. Isaac casi colapsó de alivio. Estaban tan cerca. Esa noche, alojados en barracas temporales del puerto, los supervivientes se reunieron en círculo. Esther sacó una vela que Frida le había dado y la encendió. «Es casi Sabbat», dijo con voz temblorosa. «No he encendido velas de Sabbat en 5 años. Pero esta noche, en libertad, lo hago nuevamente». Recitó la bendición con voz que ganaba fuerza con cada palabra. Todos lloraban, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Rebecca habló. «Durante 2 años, prometimos que si alguna vez sobrevivíamos, contaríamos la historia. Hablaríamos por los que no pueden hablar. Ahora tenemos esa oportunidad, y es una responsabilidad sagrada». Miriam agregó, «Y prometo no solo sobrevivir, sino vivir. Realmente vivir. Encontrar alegría nuevamente. Porque eso es la mejor venganza contra quienes intentaron destruirnos». Sara tomó la mano de Isaac. «Mi primo, que era casi un extraño cuando comenzó la guerra, arriesgó todo por nosotros. Me pregunto cuántos actos de valor como este sucedieron que nunca conoceremos. ¿Cuántas personas ordinarias hicieron cosas extraordinarias?». Isaac sacudió la cabeza. «No fui solo yo. Fueron Thomas, Cohen, O'Connor, Wilson, Klaus, los Weiss, el rabino Cass, Rosenberg. Fue una cadena de bondad. Y debemos mantener esa cadena viva». Hannah levantó al bebé David. «Este niño nació en el infierno, pero crecerá en libertad. Conocerá amor, educación, oportunidades. Y cuando sea mayor, le contaré sobre las mujeres valientes que me ayudaron a traerlo al mundo en secreto. Sobre el soldado que nos salvó. Sobre todos los que eligieron ser humanos cuando el mundo había perdido su humanidad».